de la conexión espiritual. Eh, Cuando hablamos de la conexión espiritual y hablamos de la trascendencia, y por eso esa imagen que encontramos ahí, que encontramos un elefante que tiene una gran carga y un elefante que se sobrepone a la carga y casi que aprovecha la carga para colocarse encima de ella, para hablar de lo que significa la trascendencia. Trascender es una palabra que nos habla de un movimiento del ser más allá de sí mismo. Incluso cuando uno sube se dice que asciende, y cuando baja se dice que desciende. Y trascender es ir más allá. Ese ser inmanente que está allí se contrapone pues al ser trascendente o transitivo, y en general la inmanencia se contrapone a la idea de trascendencia. Quizás el término más similar a trascendencia es ponerse en movimiento, opuesto al estar inmóvil, a lo que está quieto. Por eso la figura de la piedra, esa roca que está quieta, y el elefante que se mueve, eh, porque la inmovilidad es lo contrario de la movilidad. Este elefante con ese gran peso, o ese elefante que se mueve con el gran peso o que se mueve encima de esa roca. Allí es donde quiero que arranquemos esta charla, pensando en que trascender en su sentido más amplio es poner el espíritu en movimiento, poner ese espíritu que se moviliza, eh, para dinamizar al ser, a nuestro propio ser, y empezar a dar sentido a las cosas, a las personas y a los seres con quienes habitamos. Entonces, en esa primera idea, esos deseos de trascender, de ir más allá, es quizás lo que nos motiva incluso a existir y a darle sentido a nuestra vida. Quisiera comentar un poco sobre mi experiencia personal. Cuando yo empecé a estudiar teología, me acerqué a una comunidad religiosa y empecé a hacer una vida religiosa en un primer momento, con ese deseo de búsqueda. Y esa búsqueda, empieza uno a encontrar en esa búsqueda a encontrarse muchas cosas que hoy quiero compartirles, porque me parece importante cómo hacer esas búsquedas y cómo uno puede ir haciendo esas propias búsquedas, que no son otras búsquedas que las búsquedas del ser humano. A veces vamos caminando en la vida como la imagen que vemos, como en un túnel que esperamos que haya una luz más allá, pero vamos viviendo todo lo que implica estar en un túnel, a veces encerrados, a veces a oscuras, a veces sin esperanzas, a veces como atrapados en algo que está fuera de nosotros mismos, casi que estamos como condicionados a lo que vamos viviendo, condicionados a la realidad. Y esa experiencia de túnel, la vida la vamos viendo como un túnel, en donde vamos viendo y esperamos que todo sea más allá, es que todo vendrá más allá. Incluso nuestra expectativa del más allá es eso, más allá. Pero entre tanto, seguimos encerrados en la experiencia de túnel. Y en esa experiencia de túnel que vivimos, no logramos disfrutar aquellas cosas que en ocasiones son pequeñas y están allí. Y nos ponemos eso en camino a salir de nosotros mismos, porque nos vamos dando cuenta que parte de los túneles que vivimos cada uno de nosotros es nuestro propio túnel, es nuestra propia realidad interna. Y la filosofía existencialista en particular nos habla de un camino a salir de ese túnel. Y un camino, sin lugar a dudas, a salir del túnel es la experiencia del encuentro con el otro. ¿Y qué es el otro? El otro son personas, así como yo, incluso a veces seres sintientes. Ahora que ustedes veían en mi pantalla caminar a Charlie, que es un gato, un ser sintiente que convive conmigo. Ese otro, ese ser sintiente,
me ayuda a ver que hay otras personas, otros seres al lado mío que son otros quizás como yo, otros con experiencias de limitación, pero también otros con esperanzas, con anhelos, con sentimientos. Y ese otro, el encontrarme con otro, me permite a ponerme en camino, a salir de mí mismo, a salir de ese túnel en que a veces las circunstancias o yo mismo me encierro. Entonces el otro es la primera excusa para salir. En esto hay muchos metarrelatos de corte religioso y de corte espiritual que nos hablan justamente de esa experiencia. Un metarrelato que encontramos en la escritura, en la tradición cristiana, es aquel relato del buen samaritano. No sé si ustedes lo han escuchado. Ese relato, esa historia, nos cuenta que un hombre va bajando de una ciudad a otra, y en ese camino de viaje de una ciudad a otra, encuentra en el camino a alguien que fue asaltado y quedó malherido y fue abandonado en el camino. Pero antes de que ese hombre llegara, habían pasado otros que habían pasado de largo y no se habían querido comprometer con esta persona. Este hombre llega, lo recoge, son de ciudades diferentes, opuestas, casi que enemigas, y él sin embargo lo coge. Él es de Samaria, entonces por eso se llama el buen samaritano, que se contraponía a los judíos de Jerusalén. Entonces él coge a este hombre, lo lleva a, a un hostal a que lo atiendan, le paga al que cuida el hostal y le dice, cuídalo, ayúdale a que sane sus heridas, y si hay un gasto adicional yo vuelvo y lo vuelvo por él. Esa experiencia es una experiencia muy interesante porque nos habla de la experiencia del cuidador, del cuidado, cómo el cuidador se convierte en ese samaritano que con lo que tiene, él no sabía curar, él lo único que iba era de camino, iba de un lugar a otro, pero ese cuidador da lo que podía dar en ese momento y sale de sí mismo y se encuentra con ese otro, y ese otro se convierte en su capacidad espiritual de salir del túnel de sí mismo. Para el enfermo, también es una ocasión de encuentro con el otro, ese otro que le permite estar allí, que le rescata, que le lleva al cuidado de otra persona. Y esa otra persona que lo recibe, que sí es experto en cuidado, eh, recibe no solamente de esta persona, sino también recibe el pago por sus servicios, pero independientemente del pago, lo importante es esa red de cuidado que se teje en torno al enfermo. Y el enfermo por sí mismo tiene una experiencia con el otro. Más allá del cuidado, es esa experiencia de encuentro con el otro. En ese metarrelato vemos esa experiencia de encuentro con el otro. Y el otro es la primera ocasión para salir de sí mismo. El otro momento para salir de sí mismo en ese camino es lo otro. Lo otro es aquello que no es como yo, sino que es lo otro, y en este caso es la naturaleza y, y las cosas del mundo. Entonces digamos que el mundo, la naturaleza, es otra manera también de tener encuentro con el otro. En tradiciones religiosas de otras espiritualidades, encontramos ese encuentro con la naturaleza como esa oportunidad de poder contactar con eso otro que me saca del túnel. Y entonces nuestras abuelas, por ejemplo, muchas de ellas eh, cuidan plantas. Y esa experiencia de cuidar plantas les sirve para conectar con algo completamente distinto a ellas. Y las plantas tienen una particularidad, que ellas responden mucho al cuidado y son muy sensibles a cualquier cosa que pasa. Son sensibles a la humedad, son sensibles al calor, son sensibles al sol, son sensibles a las ondas radiomagnéticas que hay dentro de casa. Y entonces esa naturaleza también es otra experiencia de salir de sí mismo. Eh, lo otro me habla de que existe
otra realidad diferente a mí en ese túnel en que yo vivo, diferente a las otras personas como yo, entidades más simples que me permiten conectar con una fuerza de vida particular. Con esas experiencias, por ejemplo, uno lo ve en Oriente, en las tradiciones orientales, religiosas orientales, sobre todo en las budistas, las corrientes budistas, donde se hace una meditación con la naturaleza. Y entonces la naturaleza es eso otro, lo otro que me permite encontrar un río de vida y un río de conexión con mí mismo. Y me empieza a traer sanación y paz. Entonces, en las tradiciones religiosas y espirituales de otras corrientes y de otros lugares, encontramos en el otro y en lo otro una conexión con una fuerza viva especial y particular. Cuando en la Iglesia Católica se hace todo un tema de contacto con sus principios fundamentales, con las fuentes fundamentales, a través del Concilio Vaticano II, Pablo VI va a escribir algo muy bonito que tiene que ver con las semillas del verbo, de la palabra. Y va a decir Pablo VI, en la naturaleza, Dios ha dejado semillas, semillas de su palabra. Y en la naturaleza, personas de todos los credos, de todas las regiones, van viendo esas semillas crecer y van a encontrarse con el buen Dios. Van a encontrarse con el ser trascendente en la medio de la naturaleza. Entonces vamos viendo cómo ese camino que era tan oscuro, en la medida que nosotros vamos conectando con eso que está alrededor nuestro, nos va dando la conexión con lo otro y nos impulsa a dar un tercer paso, que en la filosofía existencialista, cuando se refieren a esa experiencia, le dicen lo totalmente otro. Lo que no es el otro, un ser como yo, lo que no es lo otro, seres que no son como yo, pero que están ahí en la naturaleza, pero que existe. Y entonces se nos habla de lo que es totalmente otro. Y eso en la experiencia mística y religiosa, los seres humanos lo identificamos como la presencia divina, algo que es tan otro que no es la naturaleza, algo que es tan otro que no es otra persona, eso que es totalmente otro y nos conecta con ese grado de espiritualidad mayor. Entonces, en ese camino hacia salir de ese sí mismo, y volvamos otra vez a la imagen anterior, a salir de ese túnel, el salir de ese túnel, la luz al final del túnel, no es más que nuestro encuentro con el otro, nuestro encuentro con lo otro y nuestro encuentro existencial con lo que es totalmente otro. Y entonces vamos saliendo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese túnel donde yo estaba antes, en ese túnel donde me encierro yo en mi circunstancia, en mi situación, en mi dolor, en mi corporeidad, que es frágil, porque mi corporeidad es frágil, pero paradójicamente mi espíritu es muy fuerte. Entonces, en esa corporalidad frágil, me voy encontrando haciendo conexión con una fuerza vital, poderosa, que es el encuentro con el otro. Ese encuentro con tu círculo cercano, con esa red de apoyo, con esa amiga que viene, que te toma de la mano, que sientes la alegría de verle, con los hijos, con los nietos, con esa red efectiva de apoyo, a veces con los vecinos, a veces con los padres, con los abuelos, que conecta y te produce una felicidad incalculable. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuela se hizo muy mayor, ella tenía una piel muy bonita, pero su piel parecía papelillo. A mí me gustaba tomarla de la mano y sentir esa piel que era como papelillo. Y esa experiencia para mí era lo más placentero del mundo, tomarla de la mano y sentir esa piel que parecía papel, porque era tan delicada y tan frágil que me comunicaba una cosa muy bonita, muy bella. Lo mismo pasa en otros estadios cuando yo me conecto con esa naturaleza, con eso otro, que por eso algunas personas que nos gustan las plantas, por ejemplo, las plantas nos van regalando esa característica por la sensibilidad que tienen.
la diversidad, la pequeñez que tiene. Y por último encontramos a través de esas semillas, quería Pablo VI, esas semillas del verbo, algo que es totalmente otro, totalmente diferente, totalmente nuevo. La espiritualidad, por su parte, va a provenir de una palabra que proviene del latín, espíritu, que significa respiración, respirar, es decir, vitalidad. En cuanto a la relación con el alma, significa la capacidad de respirar esa trascendencia. Entonces, casi que la espiritualidad, ese espíritu, tiene que ver con ese ejercicio de inhalar o respirar. En las tradiciones hindúes, por ejemplo, la respiración se conecta mucho con el nacimiento y con esa conexión cuando el bebé en el vientre usa la misma respiración de su madre, ¿no? Casi que ese bebé que está hiperventilando en el vientre. Y la espiritualidad hace parte de eso. De hecho, en la tradición judeocristiana se habla que Dios hace al hombre de barro e insufla su espíritu, sopla sobre él. Y entonces el espíritu empieza a respirar. Y la respiración es justamente, así es como entendemos la respiración. Por eso muchas de las tradiciones orientales, la tradición hindú sobre todo, la meditación gira en torno a ser consciente de cuando respiramos y cómo la respiración entra a nuestro organismo, revitaliza y vuelve otra vez. Y exhala, inhala y exhala. Esa inhalación y esa exhalación es un síntoma fisiológico de la vivencia del espíritu y nos permite conectar con ese mundo de lo espiritual. Haciendo una recopilación un poco de lo que hemos hablado hasta el momento, encontramos cuatro momentos. Uno es el autorreconocimiento de mi ser en falta, ese túnel inicialmente que vemos ahí en el camino. Y allí es importante conectar con ese túnel, con ese ser en falta, o sea, reconocer que hay partes de mí, mi fragilidad, mi ser en falta, es muy importante. Porque no se trata de hacer negación a que no está pasando nada en mi corporeidad y en mi fragilidad. No, ahí está mi ser en falta. Y en la medida en que yo reconozco ese ser en falta que tengo, también reconozco ese otro que me completa. Y reconozco ese otro que me completa en el sentido en que ese otro que es capaz de acogerme, que es capaz con todas sus limitaciones de sonreírme, de que colabora en mi cuidado, con todas sus situaciones y sus circunstancias. Porque ahí sí, como dicen, no, a veces no todos los días está para fiesta, pero sin embargo ese otro ser que me completa con una guapanela, que me completa con el cuidado en el baño, que me completa, ese cuidador que a veces con el que me topo, o las personas que están allí que me completan, desde el niño que me sonríe, ese otro ser que me completa. Entonces, el otro es otro paso bien interesante. Reconozco lo otro, donde me encuentro con el otro, es el lugar donde me encuentro con el otro. Mi casa con sus contingencias, pequeñita, grande, bonita, limpia, ese entorno donde estoy, porque ese entorno donde estoy es mi espacio de salvación, es mi espacio salvífico. Eh, y es muy importante esa persona con sus carencias y ese lugar con sus carencias, porque a veces nuestros anhelos de que la casa sea más grande, de que la casa sea más bonita, que el otro sea más amable, que el otro sea más dulce, nos hace perder el horizonte de lo que sí tenemos. Y tenemos un lugar, y tenemos un otro, y tenemos otra persona con sus deficiencias y sus carencias. Y está mi cuerpo con sus carencias, su deficiencia, su debilidad y su fragilidad. Pero allí, cuando reconozco lo otro, donde me encuentro con lo otro, descubro al totalmente otro que integra mi ser en falta y la falta mía en los otros y en lo otro. Y entonces es el totalmente otro el que le empieza a dar sentido a todo.
sentido a mi fragilidad, a la fragilidad del otro, a las contingencias de lo otro, de ese mundo que me rodea. Y entonces nos completamos. Entonces mi ser frágil se completa. Eh, los metarrelatos, que son los escritos de corte espiritual, donde seres de otro tiempo han escrito y construyen esos relatos llenos de sentido, no, nos permiten hacer el ejercicio de volver otra vez a verse, ¿no es cierto? En el Corán, por ejemplo, cuando vemos eh, a Mahoma en su búsqueda desesperada por Dios en medio del desierto, y esa búsqueda de Mahoma que uno lo descubre en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, es apasionante, ese metarrelato, de esa búsqueda incesante, esa sed que tiene. Pero también en nuestras tradiciones, en la medida que las culturas conectan con lo religioso, se hacen muy fuertes. No con la tradición religiosa, sino conectan con una experiencia espiritual. Es, por ejemplo, vemos cómo los incas, cuando tienen esa conexión del pueblo inca con el pueblo cocha en Bolivia, por eso el lugar más sagrado para los incas paradójicamente tiene que ver con la cultura de los cochas en Cochabamba, eh, hace un impulso muy fuerte. Igualmente, para nosotros cuando vamos teniendo esas experiencias místicas es bien interesante, porque no son experiencias místicas por lo raras, sino por lo cotidianas. A veces esas experiencias se dan allí en la camilla de un hospital. A veces esas experiencias se dan allí en la sala de la casa, en la cocina, cuando me estoy comiendo un chocolate caliente, cuando me estoy comiendo una arepa, una arepa de mote, yo qué sé, de mute. Algo que le va dando sentido a esos pequeños momentos donde tengo esas experiencias místicas en que siento que el otro está allí, en que siento que mi espacio es perfecto, mi cama es perfecta y la contingencia de mi cuerpo también es perfecta. Aún con las contingencias, aún con el dolor, eso no va a decir que el dolor va a desaparecer. Los dolores hacen parte de la existencia también, pero cuando yo conecto con lo espiritual, es esa cuarta parte dentro de ese círculo que vemos allí que nos completa y todo empieza a dar sentido, empieza a tener ese sentido importante allí. La espiritualidad puede ser caracterizada como la experiencia del espíritu en medio de la vida. No tengo yo que ir a un santuario. Es bonito cuando uno va a un santuario, porque es bonito. Yo recuerdo que con mis papás fuimos a visitar la Virgen de Guadalupe y para mí fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Tanto que yo llevaba una lista de pedidos y cuando llegué allí como que ya no tenía nada que pedir, yo sentí que todo ya estaba dado, fue una experiencia espiritual bonita y los santuarios son una experiencia bonita, pero la espiritualidad va más allá de esas experiencias, de esas experiencias místicas extrañas. La espiritualidad vivida como conexión es una experiencia que se da en la mitad, en medio de la vida, lo cotidiano, en lo cotidiano, en la medida que vamos tomando conciencia de eso cotidiano. Pero esa vida finita que es frágil, porque nuestra existencia es frágil. Ahorita estamos hablando del calor de estos días y la lluvia que va a venir dentro de poco. Es frágil, interdependiente con los otros, interdependiente con lo otro, que es la naturaleza, interdependiente con el totalmente otro, que le empuja a salir de sí mismo y abrazar la espiritualidad. Entonces, cada vez que nosotros salimos de nosotros mismos, paradójicamente nos encontramos también a nosotros mismos al final del camino. Cuando conectamos, hacemos esa conexión espiritual. Y eso empieza por la valoración de lo pequeño y la valoración de lo cotidiano. Tanto lo cotidiano como lo pequeño, pues nos hacen
nos hacen conectar con esa vida espiritual en medio de la vida, ¿no es cierto? Que también es frágil. Y, y la fragilidad es lo bonito de lo eterno. Lo eterno es eterno porque existe lo finito. Entonces, por eso les hablaba yo de la naturaleza, de la fragilidad de la naturaleza los seres frágiles y sintientes, los animales, las mascotas, las plantas. Las plantas es una cosa hermosa por su diversidad, por su fragilidad, por su sensibilidad, que nos hablan también de lo frágil que somos nosotros y de nuestras sensibilidades, y cómo esa espiritualidad hace justamente fortalecer esa espiritualidad. El sentido de esa trascendencia en el mundo del cuidado pasa por el descubrimiento de la espiritualidad y puede ser definido en la esencia de la persona. Esa búsqueda de significado de la vida nos permite mirar, bueno, cómo hacer de que nuestras vidas cobren un mayor sentido. Hay muchas cosas que inciden en la salud y en el bienestar de las personas. Y lo vivimos nosotros. A veces nosotros de salud podemos estar muy bien, pero nuestra salud mental, nuestra salud física está mediada por una condición que a veces es de tipo emotivo, emocional, eh, o al contrario, a veces, tras de que tenemos situaciones físicas, también tenemos emocionales que nos hacen un poquito más difícil la situación. Pero en la medida que vamos abrazando esas fragilidades, vamos viendo cómo se van sobrellevando el asunto, porque tan compleja es una situación fisiológica como lo es una situación emotiva y mental. Eh, la depresión, por ejemplo, es una enfermedad como cualquier otra, que duele igual, solo que duele en otro lugar. La la ansiedad duele, solo que no duele como nos dolería una pierna o como nos dolería una oreja, pero duele dentro. Y el dolor eh, a veces se convierte en eso, en ese túnel oscuro donde nos quedamos encerrados. Y por eso es necesario ponernos en movimiento, ponernos en movimiento y empezar a conectar con el otro, tomar las manos de alguien. Es importante no quedarnos solos sin tomar las manos de alguien, sin conectar. Ahora, las manos no solamente es quién me va a ayudar, sino yo que estoy dando, yo que estoy dando para ayudar a otras personas. Madre Teresa de Calcuta tenía un lema y los hospitales, los auspicios de Madre Teresa de Calcuta, paradójicamente no eran para sanar a nadie. Las primeras hermanas de la caridad no eran hermanas médicos, algunas ni enfermeras. Madre Teresa era profesora. Y entonces, ¿a qué iban? Madre Teresa decía, no, es que ellos vienen a sentir que Dios está aquí, que sientan el amor de alguien, que si va a morir, que vea la cara de alguien que le ama, que está allí. Y muchas personas morían en los hospicios de Madre Teresa y decían muchos de los voluntarios, con un rostro de esperanza, decían, pero ¿esperanza de dónde? Pues esperanza en eso, en ser amados por otra persona. Y por eso no solamente es recibir, sino también dar, como desde nuestra condición damos. Y cuando padecemos la enfermedad, cuando vivimos la enfermedad, también es una ocasión para poder transmitir el amor a las personas que están a nuestro cuidado, que están dándonos el cuidado. Entonces, no es solamente lo que recibimos, sino lo que damos desde nuestra condición, desde nuestra condición. Y encontramos cómo la salud y la espiritualidad al final sí es un abrazo de la vida, es un abrazo de la vida y la conexión espiritual, sin lugar a dudas, es eso, un abrazo de la vida. ¿Cuándo? Aquí y ahora.
no es mañana. No es día, sí, ya, pues, yo voy a esperar a que sean 10 diálisis más. Yo voy a esperar a que eso sea, a que esté peor para empezar a despedirme. No, es el aquí y el ahora, es ahora. Si yo no comienzo ahora, y esa es la magia de la espiritualidad, que es también un principio eh, de la psicología, el aquí y el ahora, es aquí, es en mi casa, con las personas que estoy, con lo que me tiene rodeado, no es en otro lugar, no es otro lugar. Y eso implica tomar la mano del que tengo al lado. Que es mi marido el cascarrabias. Sí, es él. Que es mi hija que me ignora. Sí, es ella. Y voy a abrirme a conocerla para salir del túnel. Y es en mi casa. Sí, es en tu casa. Con goteras. Sí, con goteras. Es aquí y ahora. Sí. Y es que si nos vamos a tomar una aguapanela, va a ser una aguapanela rica. Va a ser una aguapanela que me voy a alimentar con ella. Va a ser una aguapanela que me está haciendo dar por la vida. Y entonces mi ser en falta, habrán cosas que faltan, pero hay cosas que sí hay. Y esas cosas deben de tener un valor. Debo salir al encuentro de lo que tengo. Y en ese encuentro es donde hago conexión con esa espiritualidad. Esa conexión con esa espiritualidad. Y entonces voy a devolverme unas a esta diapositiva para volver con algunas personas que llegaron al final de la conexión. Primero, el autorreconocimiento de mi ser en falta. Segundo, reconozco el otro, el ser que me completa. Tercero, reconozco lo otro, donde me encuentro con el otro, el mundo. Ese pequeño fragmento donde yo existo. Este, no otro, este. Aquí, donde yo estoy. Descubro o me abro al totalmente otro, para que sea él quien complete lo que a mí me falta, que complete y dé sentido al otro, a las otras personas que están conmigo y al mundo donde yo estoy, que es el totalmente otro. Entonces ese autorreconocimiento de mi ser en falta me pone en camino a la espiritualidad aquí y ahora. Vivencias y relaciones. Al final termina siendo una vivencia de mi interior y una vivencia de la naturaleza. Esa vivencia del interior y la naturaleza muchos le llaman meditación. Son ejercicios de meditación donde yo me ayuda a conectarme conmigo mismo y a conectar con el medio. Pero también extiende hacia unas relaciones que me llevan al misterio del otro. El otro es un ser tan misterioso. Es que tenía la intención de hacerme daño. Es que quería. Sí, no. Ábrete al misterio del otro. El otro es eso, sí, pero otras cosas más. Y quizás por yo estar viendo este defecto, no estoy viendo el resto de virtudes que hay. Es que tiene este defecto. Sí, uno. No, es que son más. Bueno, esos también. Pero hay un misterio allí. Hay un misterio allí que hay que descubrir. Esa fascinación por lo otro, esa fascinación por la fragilidad de la naturaleza. Esa es una relación. Ah, que hay que tener plantas, sí, mascotas, sí, seres sintientes, sí, relaciónese con lo otro. Que es que no puedo tener mascota en la casa, pues no las tenga. Mi padre, por ejemplo, le fascinan los pájaros. No puede tener pájaros porque el médico le dijo, usted le hace mucho daño tener pájaros para la respiración. ¿Qué hace? Los alimenta afuera. Y ustedes vieran cómo llegan los pájaros todos los días. Todos los días llegan allí. Entonces a veces es como uno se relaciona con eso otro y fascinarse por lo otro, que allí llega, es que llega a tu puerta, si la abres.
Y eso da la apertura a otra puerta muy bonita, que es esa conexión con lo espiritual, que es el encuentro con el totalmente otro. Eh, ¿Debo de hablar con Dios? Sí. Si te ayuda, háblale. Pero lo más importante es que lo escuche. Es abrirse también a otra voz que llegue dentro de él. Entonces, es una experiencia de vivencias y de relaciones, a lo que nos afrontamos cuando nos ponemos en camino hacia la espiritualidad. Bien, ese sería como lo que tenía para compartirles hoy. Me dieron 40 minutos, me pasé un poquitito, pero, pero pues básicamente yo creo que esto recoge parte de la charla y la idea es como dar un espacio un poco para, si quieren, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna observación. Pues la verdad, Fernando, pues me pareció una charla que, o al menos a mí, no sé, y me encantaría escuchar a alguna de las hermanas Rosa, de todos los participantes, que lo pone uno a reflexionar, porque uno cuando le hablan del espíritu, uno siempre se imagina subir el santuario, o tengo que ir a la iglesia, o tengo que hablar con Dios, o tengo, sí, pero no ve el espíritu como usted dice, o sea, del espíritu desde mi yo, desde mi interior, el espíritu que de pronto es mi relación con mi hermano, con mi esposo, con mi perro, con las plantas, o el espíritu o la relación realmente con lo que yo creo, ¿sí? O sea, siempre uno relaciona cuando hablan de espíritu, o de la relación con la espiritual, es algo como religioso y como allá lejos, lejos. Pero lo que yo entendí hoy, o como la lección que yo aprendí es que el espíritu está en mí, Ujú, está con lo que yo me relaciono, está con lo que yo veo, está con el hoy, con lo que yo respiro, con lo que yo hoy estoy sintiendo, hoy recibo, hoy doy, con todo lo que es hoy. No sé si de pronto me encantaría escuchar otra opinión, si esa fue o yo fui la única que entendí eso, o De me hecho, dirá Fernando si estoy equivocada o no. hay una reflexión que hace San Pablo en una de sus cartas que dice, hablando de Dios, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Aquí, aquí y ahora. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Bien, Y alguien que tenga sí. algún comentario por allí. Porque más que esto de preguntar es más como de sentir, o sea, y realmente esto, por ejemplo, esta charla hoy es como el relacionamiento con un tema que de pronto para nosotros es algo raro, o de pronto lo entendimos diferente. No sé quién quiere participar, dándonos como su opinión, cómo se sintieron. Están muy callados hoy, o no Buenas entendimos noches. nada, o nos dejó pensando mucho. Pueden Buenas noches. levantar la ¿Aló? mano. Que Vamos no a se levanta levantar la la mano Dale, mano. o Miriam, pueden dale, mirar. Miriam. Bueno, muy Muy buenas bien. noches para todos, buenas noches para Anita, todas las hermanas Rosas y un abrazo, si el doctor me permite desde la distancia, darle un abrazo, Gracias. porque hoy entendí que la depresión y la ansiedad duelen, porque yo soy de las que digo, se fracturan un pie, se lo enyesan, la terapia y pasó, pero para mí algo tan intangible, no, nunca había oído que duele. Y muchos seres humanos hoy en el mundo estamos padeciendo de enfermedades como esas, intangibles, que cómo se calman con un abrazo, como dice usted, doctor, con el encuentro con el otro, con el contacto totalmente con lo otro. Lo entendí muy claro, les estoy muy agradecida, me llegaron al alma, me llegaron al espíritu. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a las hermanas Rosas y a todo el que hizo posible esta maravillosa conferencia. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Ilcia, tienes levantada la mano. Doctora Ligia, ¿quién más quiere participar?
No. Anita, Aló. buenas noches. Ah, ya. Anita, Ana María. Sigue, Ana María. Pero yo no tengo ni idea por qué no. sí, buenas noches, excelente charla, porque quedó muy claro que en la espiritualidad es una relación mía con el otro, con lo otro y con el totalmente otro. Pero eso no se tiene que quedar en lo teórico, sino que precisamente como para relacionarnos con el totalmente otro es que oramos, es que meditamos. Entonces, la experiencia me ha dicho a mí que esa meditación y esa oración me tiene que llevar a mí a un cambio de vida, ¿sí? Es decir, yo no puedo orar, hablar para mí, si en mi vida, en mis actuaciones, no se está reflejando para con el otro, con lo otro y con el totalmente otro, ¿sí? Es decir, una oración que de verdad sea oración me tiene que llevar a transformar la relación totalmente otro. Estupendo, me quedó muy claro, muy bien. Gracias, doctor. A ti, Ana María. Un abrazo. Lo que dice Ana María es muy interesante porque mira que, y Fernando lo dijo hace rato, o sea, nosotros tenemos que dar, o sea, no esperemos a recibir, tenemos que dar, tenemos que sacar de nuestro interior para poder relacionarnos con los otros. O sea, no es sentarnos y lo que dice Ana María, no es solamente rezar, es accionar, movimiento. O sea, y creo que Fernando lo repitió mucho, tenemos que movernos, pero movernos en relacionarnos con todo lo que nos rodea a nosotros. Doctora Ligia, ahora sí la escuchamos. La doctora Ligia está tratando de hablar, pero no. Y Bueno, Dalí, ¿aló? ahora sí, listo. ¿Ahora sí me oyen? Sí, Sí, señora. doctor. Ya te escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias, Anita. Bueno, muchísimas gracias a Fernando por esa charla tan espectacular, que es muy difícil definir la espiritualidad tan concretamente como lo ha hecho. Y yo lo único que quiero resaltar es el tema de la trascendencia que él decía. O sea, todo lo que él nos explica y unirme a las palabras de Ana María en el sentido en que la espiritualidad es trascender y es precisamente lo que le da el propósito y el motivo, el sentido de vida que nosotros debemos tener. Como decía Fernando, pues en ese túnel en el que uno está, la vida en la que uno atraviesa, tantas dificultades y tantas cosas, precisamente poder desarrollar esa parte espiritual es poder darse al otro eh, para ser cada vez mejor persona, para poder relacionarse con los demás, con el servicio a los demás y de esta manera trascender. Y en ese momento uno podría preguntarse espiritualmente hablando, ¿cómo queremos que nos recuerden después de morir? O sea, ¿cómo queremos que hablen de nosotros las personas con las cuales nos atravesamos en este camino de la vida, de manera espiritual? Entonces, bueno, era eso y muchísimas gracias, Fernando, me encantó la charla y muchas gracias, Anita. Gracias, amigo. Luz Marina Barragán, ¿puedes abrir tu micrófono? O Esmeralda. Sí, buenas noches. Hola, Esmeraldita. Doctor, agradecerle una charla muy interesante, muy reconfortante. Y sí, yo pienso que en este proceso que hemos llevado nosotras las pacientes, la espiritualidad va de la mano de nuestra sanación, que este proceso nos enseña a ser mejores personas, a valorarnos más, a valorar más a las demás personas. Sí, no hemos sido así como tan buena gente, pues reflexionar qué hemos hecho mal, hacernos como un estudio de conciencia y todos los días agradecerle al Señor y pedirle al Señor que nos haga mejor personas. Y la experiencia que usted contó cuando fue a la Virgen de Guadalupe, yo sentí esa experiencia, es algo
es algo fascinante, es algo que llena, es algo que yo he tenido muchas experiencias con mi Virgencita. Y yo pienso que a ella le debo la vida y le debo la salud y le debo, porque yo entendí que es de la mano de Dios y de la mano de la espiritualidad donde se abre más nuestra sanidad, donde nosotros podemos estar llenos completamente y creer cada día y confiar más y tener la plena seguridad de que cada día vamos a estar mejor. Muchas gracias a la fundación, a todas mis hermanitas Rosa, al doctor y a las doctoras que han intervenido, porque la verdad ha sido reconfortante. Y pienso que un abrazo, un te quiero, un te amo, así sea unos ojitos, digo yo, y esos que le brincan a uno los ojitos, eso es sanidad para el alma y para las personas. Es en el momento y es el ya, es el ahora que tenemos que actuar, que tenemos que hacer las cosas y no dejar aplazado nada, doctor. Mil gracias, bendiciones para todos. Ven aquí, vamos. Luz Marina Barragán quiere participar, pero ha tenido dificultad con el micrófono, entonces ella nos dice que que la espiritualidad es el amor que doy a los seres que están cerca. Por ejemplo, hace poco tenía unos cachorritos y murieron por un virus. Yo les di cariño y estuve cerca cuando partieron y creo que al acompañarlos y estar cerca me ayudó a superar la tristeza. Gracias, Luz Marina, por su aporte. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Pues Fernando, le doy la palabra para que cierre la charla. ¿Qué herramientas nos dará como desde el punto de vista de trabajar nuestra espiritualidad con conmigo, con nuestro otro, con el otro? Sí, yo pienso que parte de lo que hemos dicho y que ustedes lo han ido mencionando tiene que ver con el poder del presente. El poder del presente donde podemos nosotros transformar esos presentes. Ese presente con las personas que tenemos allí, con los seres que tenemos allí en ese presente, en el aquí y el ahora. Y no aplazar más el asunto. O sea, no aplacemos esa frase de cariño, ese te amo, no lo aplacemos más. No aplacemos más el gesto de el abrazo, no aplacemos más el perdón. No lo aplacemos, no dejemos para un momento especial porque el momento especial es ahora. Ahora es que aquí es donde somos extremadamente poderosos. No lo aplacemos y salgamos del túnel, que no tiene sentido seguir en ese túnel. Hay que mirar la luz y caminar hacia adelante en las circunstancias en las que estamos atravesando, pero salir adelante y apostarle a ese presente, ¿no? A ese presente y cómo esos seres que están allí al lado nuestro son el rostro y las semillas del verbo que nos hablaba Pablo VI. Ahí vamos a encontrar esas huellas de Dios Padre que están en el mundo. Bueno, pues me queda darle las gracias a todos